Bueno, damos comienzo a la reunión con la presencia del subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Alperín, quien hoy nos acompaña en un día especial para él porque es su cumpleaños. Y le voy a pedir a Matías Barrotaveña que pase quienes se encuentran presentes. Sí, por la comisión. Buen día, buenas tardes. Por la Comisión de Legislación de Trabajo tenemos la presencia del diputado Parera, Odesailer, Romero, Molar, Reyes y quien les habla. Se encuentran presentes por la Comisión de Asuntos Constitucionales el diputado Reyes, quien les habla, la diputada Inés Parry, la diputada Cecilia Ferrero, el diputado Jorge Reta y la diputada Jimena Villafruela. Y la diputada Graciela Peñafort, que está... se acaba de sumar. Y Franco Vitali. Perdón, diputado. Muy bien. ¿Jimé? Por la Comisión de Seguridad se encuentra presente el diputado Parera, la diputada Neira, la diputada Parry, quien les habla, Jimena Villafruela. Muy bien. Y por la Comisión de Justicia se encuentran presentes Franco Vitali, Graciana Peñafort, Ignacio Parera, Hernán Reyes, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla. Bueno, dando continuidad a la reunión que tuvimos el viernes de la semana pasada, en donde conversamos sobre la ejecución penal. Entiendo que habíamos terminado sobre los principios rectores. No sé si alguien quiere hacer referencia. Muy bien, Leandro. Buenos días, gracias por los saludos. Sí, en relación al tema de los principios rectores, nos había quedado fundamentalmente la unificación de criterios en función de los aportes del proyecto Peñafort y del proyecto J, que no los había enunciado, el principio indubio pro preso, ese sería uno, y el de la jurisdicción que me parece, lo habías planteado vos también, el tema de la jurisdicción, Matías, ¿o no? Bueno, y alguno más que nosotros habíamos incorporado, pero solamente para dejar constancia fundamentalmente del principio indubio pro reo que había propuesto la diputada Peñafort y que no lo habíamos contemplado. Eso solo. Yo, una cuestión operativa. La reunión pasada nosotros avanzamos con alguna redacción, quedaron algunos puntos para definir la redacción. Yo creo que a partir del día de hoy podríamos empezar a circular internamente algún tipo de redacción para que podamos ir avanzando sobre lo que quedó establecido de reunión a reunión, porque bueno, consensuamos redacciones, que no estoy sin sonido me parece, ¿no? Sí. Está bajito. ¿Se escucha? Muy bajo. Digo, en la reunión quedaron establecidos los acuerdos, quedaron algunas redacciones pendientes. Sería bueno, en la medida que vamos avanzando reunión tras reunión, también ir circulando la redacción de consenso para que la puedan ir trabajando los asesores, para que la podamos ir discutiendo también en paralelo a que seguimos avanzando. Muy bien. Sí, lo circulamos. Sí, si les parece, y nos dan 24 o 48 horas desde la reunión, elaboramos un texto con los artículos de la reunión pasada. Así vamos trabajando a reunión vencida. ¿Les parece bien? Nosotros elaboramos una síntesis como si fuese un borrador, digamos, y sobre ese borrador confirmamos o no. ¿Sí? Exactamente, ¿Okay? Sí, eso sería lo más propio. Muy bien. Aprovecho para dejar constancia que se incorporaron las diputadas Paola Michelotto y Aldana Cruchita. Muy bien, entonces si les parecen,
nos adentramos en lo que teníamos en términos de ejes previstos para el día de hoy, que es la ejecución de la pena privativa de libertad, la finalidad. Leandro. Acá hago una salvedad, porque en la reunión pasada, en varios momentos del debate, surgió el tema de los principios en relación a la ejecución de la pena y la diferenciación entre ejecución de la pena en general y ejecución de la pena privativa de libertad en particular, ¿no? Había surgido sobre todo en relación a algunos de los principios rectores que proponía la diputada Peñafort, y creo que había surgido también en ocasión de otro planteo similar sobre los principios rectores. Si bien la ejecución de la pena es una sola, al momento de aplicarla en un contexto de encierro que esté a cargo del Estado, ahí sí corren los principios generales de los sistemas penitenciarios tradicionales. Lo que hicimos en la reunión pasada es elaborar una suerte de principios generales para la aplicación de la pena, y hoy sería el día para algunos en particular que sí son considerados por los estándares internacionales, por las reglas de Beijing, las reglas Mandela, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es el momento en donde tomamos fundamentalmente del proyecto Peñafort, del proyecto J y del proyecto Suárez, que son los que hablan de ley de ejecución de la pena en contextos de encierro. Acá es donde calzan los principios, por ejemplo, lo de respeto irrestricto de los derechos humanos, uso progresivo de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es en este momento. Muy bien. Sí, no, Freire. Vicky, dejo constancia que se incorporó la diputada Vicky Freire. Sí, ya la había hecho. Sí. Y el diputado Leonardo Seifer. ¿Sí? Seguí. Sobre este tema de los principios, si alguien quiere agregar algo en particular, más allá de lo que la diputada Peñafort dijo en la reunión pasada, que lo tomamos como principios generales para esta. No, en el mismo sentido que la vez pasada, cuando hablamos, está en el de Peñafort, está también en el de Suárez, promover la integración social. Nosotros planteamos destacar el tema de garantizando la formación y capacitación profesional y acceso al trabajo, además de la educación durante la ejecución de la pena y su cumplimiento como forma de evitar la reincidencia. Ese sí es el que incluimos en el principio general anterior. En este caso, acotado a lo que son los condenados. O sea, está, en este caso, tanto en el de Suárez como en el de Peñafort están, integración social, marcar el tema del trabajo, la educación. Diferenciar. Desarrollar promover la integración social, poniendo el tema del trabajo. Los tres criterios, salud, trabajo y educación. Jero. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿algo más sobre principios generales? Ok. En relación al régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad, si bien el plan de vida o el tratamiento individualizado corre una vez más para el plan de punta a punta, en contextos de encierro, una vez más, habría que hacer una aclaración más. El texto propuesto que le vamos a remitir hace una aclaración más, que es el plan de vida el que rige y que tiene que ser el mismo. Por lo tanto, el órgano de aplicación de este plan tiene que ser el mismo, tanto para los que no ingresan al sistema penitenciario, como para los que están en el sistema penitenciario, como para los que luego salgan con alguna medida de soltura definitiva o de prelibertad. Entonces, acá también se incluiría el plan de vida y una vez más repetiríamos estos principios generales, fundamentalmente el abordaje interdisciplinario y que las condiciones, ahora sí, empezamos a hablar de los centros de detención, que las condiciones de los centros de detención tienen que favorecer el plan de vida. O sea, originalmente los centros de detención tenían un solo requisito, que es la seguridad. Y en función de eso era la construcción penitenciaria. Lo que nosotros proponemos es que en el diseño normativo, además del criterio de seguridad a la hora de planificar qué tipo de establecimientos penitenciarios vamos a construir o vamos a tener en la ciudad, que las modificaciones que se hagan y la planificación que se haga contemple, además del aspecto de la seguridad, el aspecto que precisamos lugares para llevar adelante las actividades que tiene el plan de vida. Como hablábamos en el primer encuentro, al ser diseñadas las cárceles en general desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, no contemplan
en su infraestructura espacios para hacer, como el diseño normativo prevé, las actividades vinculadas al trabajo y a la educación fundamentalmente. La garantía que la ley sí lo prevea es, obviamente, después la realidad marca, a veces esto funciona mejor, otras veces funciona peor, pero no es lo mismo que el Estado esté obligado a procurar tener esos espacios que el Estado pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Lo que nosotros pretendemos es que haya una manda desde la legislatura que obliga a que la infraestructura penitenciaria contemple, así como la seguridad, que contemple que tiene que tener espacios útiles para poder llevar adelante tareas vinculadas a la capacitación, al empleo y a la educación. Si les parece bien, avanzamos. El otro tema que es pacífico, con muy pocos matices, es el de las obligaciones de las personas privadas de libertad, que es el que continúa al abordaje interdisciplinario. Si bien los contextos de encierro son forzados, no todas las actividades de las personas en esos contextos son obligatorias, ¿no? Hay algunas que son opción, como plantea el proyecto de la diputada Peñafort y el proyecto Suárez, y hay que dejar aclarado en el texto que lo que no sea obligación, que cuando es opción, no puede ser utilizado como un argumento en contra de la progresividad. Que una cosa es lo que es obligatorio y otra cosa es lo que es una posibilidad. Entonces, las reglas de conducta, por ejemplo, o las reglas de cuidado de los espacios comunes son aspectos obligatorios, o por lo menos todos los proyectos son pacíficos en que esos aspectos son obligatorios. Y la oferta vinculada al tratamiento, a lo que hasta hoy es conocido tratamiento penitenciario, que se le propone a la legislatura, que sea conocido como plan de vida, es opcional. Lo que implica que no es que la persona que no accede o que no quiere tener un tratamiento o un plan de vida se le va, son los que proponen los objetivos y los evalúan, fijan como criterios obligatorios el alcance en esos objetivos. Y si uno no alcanza esos objetivos, que muchas veces son de difícil concreción, por ejemplo, trabajar en una cárcel que no hay trabajo, eso significa que no pueden avanzar en las distintas etapas, deben retroceder, y la subjetividad que hay sobre la evolución de ese tratamiento y el análisis que la sociedad necesita hacer sobre qué es resocialización queda obturada por un complejo fenómeno de desacuerdos entre el Estado, posibilidades y la persona condenada. Lo que se propone es que eso sea más armónico, que lo obligatorio tenga que ver con la conducta fundamentalmente y con los aspectos de los espacios en comunes, y que todo lo que tenga que ver con lo que conocemos como resocialización sea opcional. El que no quiere acordar un plan de vida con el Estado, lo que va a tener son las condiciones básicas que le aseguran el ejercicio de los derechos, no más restricciones de derechos como plantea el proyecto Peñafort y el proyecto J, que lo que la privación de la libertad plantea. Ahora, el que sí acceda a un acuerdo con el Estado sobre un plan de vida, sobre un programa de objetivos en los cuales tiene que participar y el Estado tiene que ofertar lo necesario para que lo pueda alcanzar, en ese caso va a haber beneficios, ¿sí? Que pueden ser, en determinados momentos se accede a esos beneficios, y si uno no alcanza esos objetivos puede retroceder en esos beneficios. En ningún caso, aclaración que es necesaria, creo siempre, en ningún caso los beneficios implican solturas anticipadas, o sea, el quiebre de los plazos para salir antes, porque esos están establecidos en general en el Código Penal o en la ley o en las leyes nacionales, y tomamos los mismos plazos para no generar desigualdades ante la ley o planteo de desigualdad ante la ley. Por eso hablamos de beneficios y no derechos, y esos beneficios no implican soltura, pero sí pueden implicar tener más visitas, tener mejor alojamiento, beneficios intramuros que obviamente tienen que ver con los estímulos que el Estado tiene que poner a disposición de las personas privadas de libertad para que mejoren su participación en estas actividades y mejoremos las oportunidades también para alcanzar lo que llamamos resocialización. Entonces, en principio, lo obligatorio sería acatar normas, o sea, todo lo que sea disciplinario, el cuidado y la protección de los espacios comunes, el respeto hacia las visitas, hacia los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, si hay obligaciones, esto implica que el Estado tiene que ser claro a la hora de establecer qué derechos son los que el Estado no puede limitar. Hay algún proyecto que habla que no se podrá limitar ningún otro derecho que no esté establecido en la ley. Y esto es muy complicado, en primer lugar, porque
ningún derecho es absoluto. De hecho, la pena privativa de libertad limita uno de los derechos más importantes, es el de la libertad, ¿no? Después del de la vida o junto con la vida no debe haber otra cosa más importante. Por lo tanto, sí limitamos derechos y en algunas ocasiones se limitan más derechos también, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una sanción, todos los proyectos prevén distintos tipos de limitaciones de derecho que habría que contemplar también. Así que, bueno, establecer un vademecum, un orden de los derechos de las personas privadas Ahí, de libertad. En ese punto, si te parece, la diputada Peñafort quiere hacer un comentario. Sí, lo que pretende el artículo es reproducir el criterio de legalidad que establece la Constitución, que también dice que no todos los derechos son absolutos, pero establece claramente que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privada de lo que ella no prohíbe. Lo que pretende es que haya por vía administrativa una creatividad especial que tienda a limitar derechos que no están expresamente permitidos por la Ley de Ejecución Penal. Solamente pretende resguardar eso, que no se pongan, porque no va a pasar, no va a venir una resolución a la legislatura. Lo que va a pasar es que va a ser por vía administrativa. Entonces mañana puede pasar que digan que, estoy pensando en voz alta, casos hipotéticos, pero que tiene una sanción y que además en cumplimiento de la sanción no podrá recibir las visitas de su núcleo familiar. Y eso no está permitido. Entonces lo que pretende la norma es dar una herramienta clara para evitar cualquier restricción, entendiendo que las restricciones que sean en la vía en el ámbito penitenciario no pasan por una resolución nuestra ni por una ley de la legislatura, sino que pasan por vía administrativa. Es más, son vías de hecho habitualmente. Entonces pretende eso, darles un resguardo para el resguardo de los derechos. Que por eso todos los proyectos son pacíficos también en el control que tiene que tener toda medida administrativa. O sea, los 3 proyectos plantean de manera pacífica el control judicial. Entonces, cualquier decisión administrativa que afecte derechos tiene que ser comunicada inmediatamente al juez y puede ser revisada por el juez, obviamente, y de cualquier forma hay que aclarar en el texto estas cuestiones con un matiz. Todos los derechos son limitables. O sea, no se puede poner en la ley que algún derecho es absoluto. Con ese matiz estamos de acuerdo. Por ley. Por ley. Lo que hay que dejar claro es que no vamos a permitir limitaciones que no deriven de una ley, que no es más que cumplimiento de la Exacto. 59. Exacto. Pero por ejemplo, en las sanciones, no recuerdo si es el suyo o el proyecto J, establece 60 días de aislamiento, creo que es, o 30, otro plantea 30, y el aislamiento es una medida máxima, ¿no? De limitación de derecho, que puede haber algún caso en el que se limite y se aísle a una persona por un determinado tiempo. Me parece que, por ejemplo, podemos agregar algo que en las leyes actuales no tiene, me parece que Santa Fe ahora tiene, que es la revisión temporal, que no pueda ser permanente, sino que aún cuando sea 30 días, supongamos, que cada 15 días tenga una revisión y que esa revisión sea comunicada al juez. Y al mismo tiempo, que a la hora, muchas veces es al revés, no es el servicio o el instituto el que aplica estas sanciones o estos criterios discriminatorios, sino que es la justicia. Que cuando la justicia aplica o pretende ordenar algún tipo de alojamiento, que esto también sea contemplado esta valoración. ¿Sí? En el micrófono así queda en la... Gracias. Me olvido que la media luna no es micrófono. Yo lo que quiero que quede claro es que, en particular, estamos preocupándonos cómo se va a ejecutar esta ley, que claro que no pueden surgir nuevas, sin perjuicio de los controles judiciales que siempre van a existir, no pueden restringirse los derechos más allá de lo que la ley permite, que reitero, no es más que la aplicación taxativa de lo que dice el artículo 19. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Lo que estemos dispuestos a permitir que se prohíba en términos generales, expresamente contextualizado. Lo que estemos destinados a no prohibir en términos generales, que esté expresamente permitido, en pocas palabras.
Concretamente, me parece que la redacción debería ser la que está diciendo la diputada, que no se permitan restricciones de los derechos más allá de lo que la ley establece. Es redundante, pero sí. Es el criterio general que establece Vitali. la regla 2 Mandela. Claro. O sea, Es redundante, pero está bien. O sea, que las restricciones sean mínimas y necesarias. No, estamos de acuerdo, pero vamos de vuelta. Yo pienso esta situación. Está el señor detenido. Las posibilidades que tiene de invocar la ley Mandela y que le dé bola el sistema penitenciario, permítanme no ser algo escéptica. Entonces, pongámoslo expresamente, lo que abunda no daña. Si ya está, ya es parte de nuestra normativa, pongámoslo, no pasa nada, le damos una garantía y nos quedamos todos tranquilos. Muy bien, Vitali. Y yo quizás para aclarar la duda o lo que nosotros queremos evitar, es que concretamente en el proyecto del Poder Ejecutivo, en el artículo 66, hay un artículo que quizás pone en duda esto que aparentemente estamos de acuerdo, pero esta redacción nos deja un poco preocupados para evitar malos entendidos. En el sentido que dice que, artículo 61, dice, ante una grave alteración del orden dentro del establecimiento, el Ministerio de Justicia o el organismo que en el futuro lo reemplace puede disponer por resolución fundada la suspensión temporal y parcial de los derechos reconocidos a las personas privadas de su libertad en esta ley. Esto pareciera que no es por una ley que pueden ser suspendidos los derechos de las personas, como dice la Constitución, y en eso también es pacífico, sino que le está autorizando al Ministerio de Justicia y al organismo que en el futuro lo reemplace. ¿Podés decirnos qué artículo que estábamos buscando? El artículo 61 del proyecto del Poder Ejecutivo, claro, del Poder Ejecutivo. Esto quizás es lo que nosotros queremos dejar a salvo de la redacción final. Si lo que venimos charlando no dice así, estamos de acuerdo. Muy bien. Porque ya sé lo que va a contestar Alperín y por eso me voy a adelantar y voy a dar la respuesta a lo que va a contestar. Así abreviamos. Muy bien. Digo, a ver, nosotros entendemos, porque hay que remitirse a lo que se planteó al principio. Acá hay cuestiones que son derechos generales y acá hay cuestiones que tienen que ver con beneficios que brinda la ley a partir del plan de vida y demás. Entonces, es correcto que si existe una situación de crisis y motín y demás, determinados y taxativos incisos de un artículo que prevén determinados derechos / beneficios en la propia ley, por ejemplo, las visitas, si la unidad está en medio de un motín, obviamente que mientras dura el motín no van a ingresar las visitas, pero digo, por una cuestión lógica de sentido común, ¿no? Y aparte hasta por seguridad de las visitas, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos es que lo que hay que prever es, en situación de crisis y motín, taxativamente, qué es lo que se debería suspender remitiendo al artículo respectivo y a los incisos respectivos. Si hay, no sé, perdón, todos lo sabemos, digo, qué sé yo, en un motín se corta el tránsito. Entonces, la persona que tiene derecho a hacer una tarea laboral o un curso, o incluso, bueno, siempre el conflicto para los que hemos dado clases es, hay una situación no de motín, pero de requisa, de crisis y qué sé yo, lo primero que te cortan es el acceso, el tránsito, bueno. Eso deberíamos hacerlo lo más taxativo posible, porque una situación es el motín y otra cosa es que porque decidieron requisar, te corten el tránsito y el alumno, vos lo has vivido, como lo he vivido yo, no te llega nunca y se pudrió la clase y la clase no estuvo porque ese día decidieron requisar y cortar que pueda moverse durante la unidad. Entonces digo, ser taxativos en eso, obviamente con sentido común, como para dejar establecido qué cosas sí, qué cosas no, pero no que sea genéricamente esto de anular derechos, que parece como una cosa muy grandilocuente y que nos preocupa, como dice Franco. Igual puedo hacer Muy un bien. comentario respecto a eso, por lo menos basándome en el proyecto del Ejecutivo de la suspensión de derechos. Acá también es claro cuando dice que era por resolución fundada. Digo, no es que cualquier funcionario se va a despertar cualquier día y va a impedir a una persona que tenga una visita. Digo, esto también hay que tener, si bien entiendo la necesidad de dejar en claro algunas cuestiones, también el texto, por lo menos propuesto del Ejecutivo, era muy claro en resolución fundada, la suspensión temporal y parcial de los derechos reconocidos, es decir, alguien que altera el orden dentro de un establecimiento, bueno, yo tendría algunas
a ver, alguna posibilidad de decir, bueno, no tiene visitas o tiene que, no sé. Pero es otra cosa, Jimé, eso es cuando una persona altera, en realidad es una persona que está vulnerando alguna norma disciplinaria. Exacto. Y entonces se aplican sanciones disciplinarias, que será otro capítulo que veremos después. Nosotros nos referimos a un artículo que plantea que en situación de crisis, de motín, digamos, una situación genérica, no una persona particular que está vulnerando una norma, se suspenden genéricamente los derechos. Bueno, digamos. acá hablaba de suspensión, está bien, bueno, pero digo, me parece que sí tiene que haber algún artículo en relación a esto porque es importante, porque tiene que ver con la alteración al orden y con qué derechos se ven afectados o no en función de la conducta del detenido. Y yo creo que van en la misma línea, por eso discrepo parcialmente con lo que usted plantea, porque el proyecto J no es lo que dice, ante determinadas faltas sí se restringen derechos. Por eso hay que ser muy claro en qué es un derecho y qué es un beneficio, mucho más en contextos de encierro. Hay derechos que no se limitan ni aún en situaciones graves. Por ejemplo, el derecho a la comunicación o el derecho a la visita o el derecho a dar un examen. Uno puede estar sancionado. A que te vea tu abogado. Exactamente, por ejemplo, el derecho a la defensa. O sea, uno puede estar sancionado y eso no puede impedir ir a dar un examen, por ejemplo. O uno puede estar sancionado con una medida de restricción de la libertad y eso no puede impedir que lo vea el abogado. Pero por ahí sí puede impedir que si tenía visitas, que tenga visitas íntimas. No podrá tener visitas íntimas mientras dure su sanción y podrá tener visitas sin contacto o tal vez no. Eso sí puede quedar a la reglamentación. Y el otro tema que es complejo, que es que cada sanción sea dada por el juez. O sea, la administración tiene que tener potestad sancionatoria. Lo que sí agregamos nosotros es que la administración puede sancionar con una norma previa, obviamente con el principio de legalidad, y cuando la sanción implica restricción de derechos, con inmediato aviso al juez. Y con la posibilidad que si el condenado quiere, pueda apelar esa sanción ante el juez sin ningún problema. Pero la administración tiene que tener la posibilidad de aplicar sanciones en el momento, porque si no pierde eficacia jurídica a la hora de controlar el sistema, ¿no? Sobre todo intramuros, que es complejo. No, me parece que el punto estamos de acuerdo otra vez todos. No, diputado, como te guste. Lo que pasa es que en algunos casos... Dale el micrófono, ¿querés hablar vos? Dale vos. Sí. No, yo creo que también, digamos, creo que la confusión aparece porque en esta redacción, que quizás no es la que quede, pero digo, ya que es un disparador para discutir el fondo de la cuestión, con esta redacción quizás se confunden o dan margen a una confusión entre los derechos a los que se refiere el artículo 19 de la Constitución y los beneficios otorgados por esta ley a los privados de la libertad. Acá, como dice, a los derechos reconocidos a las personas privadas de la libertad, en esta ley quizás hay una ambigüedad ahí que si nosotros nos comprometemos a que estamos de acuerdo con esta cuestión y en la redacción nos comprometemos a que esto quede una interpretación más precisa y menos ambigua, creo que estamos de acuerdo. Sí. O sea, no es lo mismo derechos fundamentales de la persona que tienen que ser solamente restringidos mediante una ley que los beneficios que puedan surgir de la convivencia de la ley, de la prisión. O del plan de vida. Diputado Reyes. No, creo que está bien la aclaración, pero aún así requiere una aclaración en el texto, porque el artículo 8, donde dice los derechos de las personas privadas de la libertad, el inciso primero dice atención, prevención y tratamiento integral para la salud conforme a la especialidad médica que se requiera, la que deberá atender específicamente las necesidades de la persona según su género. Cuando vamos al artículo 61 y dice que podrán restringirse derechos reconocidos a las personas privadas de la libertad en esta ley, estamos autorizando, aunque tendría contradicción por la jerarquía superior de las leyes, por la Constitución y los tratados, que nadie podría suspenderle un tratamiento médico. Pero entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es mejorar la referencia que hay entre el 61 y el 8, y si lo hacemos, está bien. Coincido con el diputado Reyes, y es por eso que todos los textos tienen la misma inconveniencia que plantea usted. O sea, si lee los tres textos que proponen ley de ejecución de la pena, va a encontrar que a cada artículo del tema le falta algo que tiene el otro. Por eso la propuesta que hizo el ministro de Justicia cuando abríamos esta instancia es de, en vez de contestar alguno de los proyectos en particular o promover alguno de los proyectos en particular,
que trabajemos temas por temas, que fue la propuesta que hicieron las presidencias de las comisiones, porque al trabajar temas por temas nos permite encontrar los denominadores comunes positivos e inclusive los denominadores comunes negativos para descartarlo. Si el trabajo nuestro hubiese sido desde el proyecto Peñafort, desde el proyecto Suárez o desde el proyecto J, estas reuniones podrían ser más tensas todavía, porque refutaríamos lo que no compartimos y reforzaríamos lo que sí compartimos, y en general eso se produce en compartimentos estancos que a veces no tienen que ver con las ideas, sino con quién firma esas ideas. La propuesta fue intentar salir de esa caja, de ese abismo de lo inevitable, y tratar temas por temas para que cada uno pueda venir con su propuesta positiva del tema sin refutar la negativa del otro. Entonces ahí, desde la construcción positiva, el resultado es el que usted propone. Ahora sí, si entramos en la de... No, estoy de acuerdo. Claro, No, es un sí. método, porque el método provoca esto. El abismo del inevitable. Sí, claro, porque viste, si vos decís el proyecto Suárez, el proyecto Suárez voy a saltar. Decís el proyecto Peñafort, voy a saltar. Perdón. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. ¿Les parece bien? Muy bien. Entonces, en régimen de privación de libertad planteamos dos acápites, uno para obligaciones y otro para derechos. Exacto. Okay. Y dejar taxativamente que la restricción de derechos va a ser la taxativamente permitida por la ley, que no implica los beneficios a los que... Y que sí implica una delegación al órgano, tiene que implicar una delegación al órgano con control judicial permanente. Está bien, pero básicamente a mí lo que me interesa decir, lo que me interesa que quede expreso, es que no se podrán restringir derechos más allá de lo que permite la ley. Absolutamente de acuerdo. No, totalmente. Creo que quedó claro del debate que tuvimos y lo vamos a reflejar de esa forma en el artículo. Muy bien. Sí, ahí algo que estaba en el proyecto de la diputada Peñafort, el derecho a peticionar, que ahí estaba el tema de individual o colectivo, que después se menciona, pero lo podemos incluir acá, dentro de derecho a la defensa. Sí. Está el derecho a petición. Mira, efectuar peticiones o quejas verbalmente o por escrito en caso urgente por cualquier medio de las instancias administrativas y judiciales correspondientes. No hay restricción a las quejas colectivas. Estamos bien. Y el otro tema que aparece después, pero que acá está como derecho, que es el tema de comunicación y visitas, después aparece en el proyecto Suárez, artículo 20N, aparece el tema del listado previo. A nosotros nos interesa que ese listado no sea una restricción, es decir, que tenga una actualización permanente a petición del detenido, que en todo caso cuando ingresa tenga un primer listado, pero que después tenga actualización en cualquier momento y que no suponga autorizaciones particulares para alguna persona, es decir, sin restricción. Eso funciona así hasta en los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Salvo en El Salvador. No, ahí lo que se nos ocurría, que un planteo que hacía el diputado Franco Vitali, era por ahí hacer una diferenciación entre visitas frecuentes y las visitas en general. El listado es para las visitas frecuentes, para que no tengan que estar pidiendo cada vez que van la autorización, sin perjuicio que después se pedirán las autorizaciones respectivas, que dará obviamente siempre el propio detenido, que es quien dice, bueno, este sí, este no, pues no tengo ganas de verlo, ¿no? Es así, yo digo, ojo con ser excesivamente reglamentaristas en una ley, porque después tenemos distintos... Ok, por eso vengo trabajando en estos contextos hace bastante y no son los mismos. Por ejemplo, si uno estuviese en un lugar de mínimas seguridad, establecer criterios en una ley que sean taxativos, te endurece el sistema, así como en otro te lo puede ablandar. Entonces, yo sería amplio, mientras la ley sea muy clara con los derechos y con las obligaciones y qué no limitar, después la reglamentación nunca pueden restringir más derechos o no pueden deteriorar el estándar que la ley establece como piso. Pero cuando uno reglamenta un derecho, en general lo hace a la baja, no lo hace a la alza. La ausencia de reglamentación sostiene el derecho. Si la reglamentación es en una norma, por lo general lo perfora, no lo sostiene ni lo eleva. No, yo, permiso. ¿Puedo?
yo lo entiendo, pero puedo contar una experiencia que me pasó como abogada en el sistema penitenciario federal. Yo hablaba por teléfono con mis clientes detenidos en Ezeiza y grababan con una autorización judicial las charlas que tenían la abogada con sus clientes. Digo, eso me pasó. Y cuando planteé que eso era una alteración a la confidencialidad, al derecho de defensa, me lo justificaron con una causa que tenía que ver con una investigación judicial que se estaba llevando en Lomas de Zamora. Esto todo lo conocimos como el operativo PUF. Hace una semana lo declararon nulo, pero las personas que charlaban con sus abogados, que éramos nosotros, pasaron 7 años con las conversaciones grabadas, escuchando en los medios de comunicación, porque además de grabarlas, las filtraban. Por ejemplo, un cliente mío hablaba con su hijo de 4 años y tuvo que escuchar en televisión cómo hablaban del regalo del Día del Niño con su nene de 4 años. Entonces, yo soy súper reglamentarista porque estas cosas que no están expresamente consignadas terminan siendo vulneradas, incluso con control judicial. No estoy contando una cuestión que se me acaba de ocurrir. Me pasó, soy parte en esa causa. Entonces, lo que quiero decir es que yo sé que estamos pecando de exceso de reglamentarismo, pero la verdad es que estoy tratando de ser clara y dejar claro y dejar expreso que hay cosas que no se pueden hacer. El derecho a defensa es inviolable. El derecho de confidencialidad es inviolable. Y voy a decir esto, es inviolable aunque haya un motín, es inviolable aunque haya una razón de seguridad, de fuerza mayor. Porque si empezamos a buscar cómo ampliamos la restricción de derechos, puede pasar esto. Y esto pasó porque alguien cuando hizo la ley de seguridad no tuvo en cuenta esto. Entonces, las restricciones de derechos que vamos a autorizar, tratemos de que sean lo más restrictivas posible, no para quitarle potestad al sistema penitenciario, sino simplemente para evitar que ocurran cosas que ya pasaron. Entonces, voy a insistir, yo prefiero ser extremadamente reglamentarista para evitar este tipo de cosas, aún a riesgo, y entiendo el argumento que puede endurecer las cuestiones en establecimientos de seguridad morigerada. Pero aún así, me pongo en hipotético juez y pienso, restricción de derechos, y trato de hacer equilibrio. Sí, voy a ser extremadamente reglamentarista en este punto porque me pasó, porque lo conozco. Y yo tenía una norma que permitía este tipo de restricciones basadas en un supuesto interés público. Sí, de cualquier forma, diputada, yo también he sido víctima durante ese mismo marco de escuchas ilegales que surgieron en esa misma causa durante el año 2016, 2015, 2014, 2013. Han robado mi casa, han hecho inteligencia sobre mi persona. Y lo que es un delito es un delito. No precisamos aclarar en la ley de ejecución de la pena que las escuchas ilegales son y merecen una sanción penal. Entonces, 7 años para que las declaren ilegales. 7 años. No entendí, perdón. 7 años para que las declaren ilegales. No, está bien, por eso. En mi caso, el juzgado ni siquiera quiso investigar, ¿no? Las escuchas ilegales, los seguimientos que se hicieron sobre mi persona durante el año 2011, 2012, 2013, por parte del Servicio Penitenciario Federal, que surgieron en el expediente ese del operativo PUF y no quisieron abrir causa y no quisieron investigar. Es la justicia que hay, lamentablemente la conocemos todos. De cualquier forma, una escucha ilegal es un delito. No es necesario aclarar en la ley de ejecución de la pena que el Estado no puede cometer delitos. Podríamos incluir el Código Penal, pero un delito es. Y no comparto eso. Entonces, y en este caso, no estamos hablando de la aplicación de la pena en general, y quiero ser muy sincero en todos los casos. Cuando coincidimos y cuando no tanto, también uno tiene que ser sincero, pues estamos estableciendo principios generales básicos de un sistema que es complejo y que trabaja con una restricción de derechos clave y además en ocasiones tiene la amenaza de la violencia de manera permanente. Entonces, uno tiene que ser muy claro a la hora de ponerle límites a la intervención estatal y también tiene que ser muy claro con la sociedad a la hora de qué permisos el Estado tiene. Y la verdad
es que inclusive el diálogo con la defensa, en el marco de un motín, no se puede dar. El abogado no puede ingresar a una cárcel, ni aunque cuando hay un motín, no puede ingresar. Entonces, no se puede poner, salvo que haya una ventana o que se acuerde con el Estado que se puede ingresar. Entonces, sí hay que ser muy claro que hay algunos derechos como ese que en determinadas ocasiones cede. No podemos poner que no cede nunca. Nada, porque no va a pasar. Y después vamos a caer en una violación de la ley y ningún funcionario probo va a querer hacerse cargo de un sistema que le pone límites que son imposibles y que los actuales sistemas no tienen. No hay ningún sistema penitenciario en el país o en el mundo que plantee esto. Entonces sí tenemos que ser muy claros en la protección de derechos, en ser muy claros en las obligaciones, ser muy claros en el control judicial, ser muy claros en que se dé inmediato aviso a la administración, pero también ser muy claros que sí se puede restringir derechos en determinados contextos y situaciones siempre que haya control judicial. Y si los jueces actúan por fuera del derecho, cosa que no es recomendable, pero sabemos que puede pasar, en ese caso la ciudad, los ciudadanos tenemos herramientas para hacer valer eso. Claro, cuando el daño está hecho, está hecho. Lo mismo pasa con el delito, ¿no? Cuando el daño está hecho, pero hay una sanción. Bueno, si algún juez da un permiso que es ilegal, habrá que denunciarlo en el Consejo de la Magistratura y que se vaya. Pero no por eso tenemos que prohibir que se den órdenes que a veces hay que darlas. Es una cárcel y a veces hay situaciones que ameritan una intervención frente a la cual no estamos acostumbrados, con herramientas que las personas que no estuvimos en esos lugares no conocemos, o sea, conocemos por televisión y esto no es el marginal. A ver. Graciana Neira, bien. Sí, a ver. Volvimos al artículo anterior que creo que ya habíamos planteado. Nosotros planteamos, hay dos instancias donde los derechos que establece la ley podríamos discutir cuánto pueden ceder y cuánto no pueden ceder. Digo, para no confundirlos, hay una situación que es excepcional, que es de crisis y o motín, y otra situación es la situación disciplinaria cuando una persona, un privado de la libertad, individual o colectivamente, incurre en alguna violación, alguna obligación que tiene de conducta. ¿Sí? Son dos situaciones, digo, para que lo que tengamos claro. Cuando hay un motín, ahí lo que nosotros planteamos es que no se puede poner una norma genérica donde queda establecido que se puede suspender cualquier derecho, sino una norma donde se plantee que se pueden limitar transitoriamente en el marco de esa crisis determinados derechos, siempre que no sean violando ninguna ley, que es lo que planteó la diputada Peñafort desde el primer momento. ¿Está? O sea, no más allá de lo que permite la ley. Luego, segunda situación. Digo, y en ese marco no es que uno autoriza que se suspenda el derecho de comunicarse con el defensor. Hay una cuestión práctica que va a ser que no se va a poder ingresar. Eso lo sabe la diputada que es abogada. Cuando fue el pseudomotín en Devoto, no entraba nadie. Los abogados no podíamos no podés entrar. O sea, es un tema de sentido igual, común. digamos, no les cortaron el teléfono. Entonces, digo, bueno, ahí no se puede entrar. Entonces, es la consecuencia lógica, pero no de la sanción al detenido, sino de la suspensión necesaria, porque siempre tenemos el principio de necesariedad, para proteger a las personas y para proteger la seguridad en un momento donde estamos en crisis. Digo, a todos nos ha pasado, los que hemos dado clases en las cárceles, de quedarnos entre dos rejas 1 hora y media, porque bueno, y te quedás parada y yo suplicando que me metan para adentro, aunque sea no me saquen, pero por lo menos meteme. Bueno, ahora, después cuando vos tenés situaciones disciplinarias de una persona, ahí sí hay derechos que nosotros tenemos que plantear muy puntualmente y muy, ahí sí, reglamentariamente casi, que sí y que no puede ser objeto de una sanción. Exacto. No puede ser objeto de sanción disciplinaria el derecho de defensa, el poderte entrevistar con tu defensor. Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, eso no se puede restringir. No se puede restringir, como decía el diputado Reyes, el acceso a la salud. Bueno, tendremos que
puntualmente en el artículo de las sanciones disciplinarias, ver qué sí y qué no. ¿Cuánto se puede restringir por una cuestión? ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias que se puede poner a una persona que vulnera una norma disciplinaria? ¿Tiene sentido que la sanción disciplinaria sea privarlo de educación? ¿Tiene sentido para el sistema? Digo, que no acceda a ir a dar un examen, como decías vos, digo, ¿tiene sentido o es contraproducente con lo que se pretende lograr? ¿Tiene sentido que la sanción implique alguna limitación de la recreación? Bueno, parecería que eso podría llegar a ser diferente. Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar, pero punto por punto. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Estamos de acuerdo. ¿Sí? No, todos. Perfecto. Entonces, pasamos a infraestructura. ¿Estamos bien? ¿Perdón? Ingresos. Ingresos, sí, perdón. Ingreso y permanencia. Los proyectos también acá son bastante pacíficos. Hay dos matices. Uno es el de los plazos. Si son 30, 45, 60 días para el periodo de observación, no me parece importante. Mucho, entre 30 y 45 días no hay variación. En general se suele poner 30. Había un proyecto que ponía 60 para la primera etapa, que es etapa de observaciones cuando uno ingresa en el sistema penitenciario y se realiza en función de las características de la persona, las características del delito y la proyección del tiempo de condena, la decisión de en qué lugar va a ser alojado y cuál va a ser el plan de vida propuesto. Ese periodo es el que se conoce como observación. La extensión en los plazos redunda en un desmedro del acceso a beneficios y derechos dentro del sistema, por eso es importante que tenga un plazo temporal. 15, 30, 40, 60, no importa cuál sea, el que se resuelva es importante que tenga un plazo. Si el plazo es de esperar que una ciudad como la nuestra no necesite mucho tiempo, como puede ocurrir en otros subsistemas que tienen extensión territorial o pocos recursos técnicos de equipos interdisciplinarios para realizar este primer diagnóstico, pero es importante hacerlo lo más rápido posible sin perjuicio que tiene que ser eficaz, ¿no? Entonces, si es 30 a 45 días, en principio había uno que decía 30, otro 60, tomamos el promedio para proponer que es 45, pero no hay ningún inconveniente en cambiarlo hacia uno u otro lado porque no modifica el centro. La diputada Peñafort propone un plan de actividades participativo desde el ingreso. Es complejo, precisamente por esto, por las características de la persona. Apenas ingresa, uno no sabe quién es, no sabe a dónde se expone, salvo que sean actividades individuales sin que tenga contacto con los otros. Los primeros días eso aumenta el riesgo, tanto para esas personas que ingresan como para el sistema. Y por ahí, si le parece bien, podemos tomar este primer tiempo en donde se le pueden ofrecer actividades, pero que no hace una obligación desde el primer día porque es prácticamente imposible de cumplimiento. No, parece razonable. Gracias. Y después los tres proyectos hablan bueno, esto también calza con una regla Mandela, que es la regla 30. Para quienes no conocen, las reglas Mandela son los principios generales que tienen rango constitucional en nuestro país y que sin perjuicio de la mayor o menor mención en los textos, los tres textos utilizan las reglas Mandela de manera prácticamente, creo que en todos los artículos. Algunos la nombran más, otros menos, pero es un sesgo. O sea, algunos prefieren reconocer más que las usaron y otros menos, pero las han utilizado todos y se ve en los proyectos y es saludable porque si no serían inconvencionales, ¿no? En cuanto al ingreso y de libertad provisoria, no es un error técnico. Que diga autoridad judicial explícita. Es autoridad judicial error técnico. Que diga autoridad judicial explícita. Es autoridad judicial competente, en todos los casos. Aprovecho en este tema solamente que en el legajo se incluya el listado de visitas también. Hago una pregunta menor. Pero viene para después, pero sí. Graciana, sí. Una pregunta, una duda que me surge. ¿Qué vamos a hacer o qué norma tenemos cuando estemos con casos, por ejemplo, de que no corresponde su internación en un establecimiento penitenciario como problemático? ¿Salud mental? Claro, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, que requiera de modo inmediato, no, sino ir a un hospital.
Está previsto en el diagnóstico en esos primeros 30 días. En el micrófono, gracias. O puede ser sobreviniente el estado de abstinencia. de salud por abstinencia, que sí es un tema y es uno de los principales. Hoy justo estábamos viendo cuando ese tema se activen las alarmas para la derivación extramuros y que el tratamiento sea No extramuros. estás frente a un problema de disciplina, sino frente a un problema de salud. Que cuando estás loco y cuando... Pendiente un chiste, que lo voy a hacer. Que buscándole la vuelta un rato largo. A ver, nosotros veíamos algunas cuestiones que tenía el proyecto Suárez, el del Ejecutivo y el de Graciana. Algunas cuestiones que tenía el proyecto Suárez, el del Ejecutivo y el de Graciana. Y tratamos de pensarlo en conjunto, un poco como decíamos antes. A ver, como regla general, entendemos que la prohibición del uso de la fuerza en caso de fuga y en contacto con los detenidos, como regla general es pacífica, ¿sí? Primer párrafo, estamos de acuerdo. Luego, hay algunos proyectos que plantean que en casos de excepcionalidad y de extrema necesidad, cuando hay riesgo para la vida o para un tercero, se pueda utilizar arma de fuego. Acá hacemos la distinción. Arma de fuego, bueno, ahí venimos. Arma de fuego sí, arma de fuego no. Entonces, nosotros decimos, como regla general, el uso de la fuerza no se puede utilizar, ni en peligro de fuga. Las armas de fuego no se pueden utilizar en contacto con los detenidos. Hacemos ahí una inserción que incorpora Graciana, que son las armas de menor letalidad, que entendemos que tampoco se deberían, como regla general, utilizar en peligro de fuga ni en contacto con los detenidos, pero que son el intermedio antes, las de baja letalidad, antes de llegar al uso de arma de fuego en casos de extrema gravedad. ¿Se entiende? Digo, nosotros teníamos un artículo, creo que era de Suárez, que planteaba prohibición de uso de la fuerza para caso de fuga o para contacto con los detenidos, solo hablaba de armas de fuego y planteaba la excepcionalidad cuando haya riesgo para la vida o para tercero. Nosotros decimos, para lo que plantea Graciana, en el medio de la prohibición y de llegar a la última ratio, que es el uso del arma de fuego, tenés las de menor letalidad. Y ahí los principios de necesariedad, de gradualidad y de proporcionalidad en ese marco. Ahora, lo segundo que surgía es, cuando llegamos a la excepción del arma de fuego, y también quizás con las de menor letalidad, y hay que ver cómo se implementa, vamos a ir a un modelo donde lo de adentro sea sin armas, como hay algunos modelos, y hacemos perímetro con una formación especial con armas, o vamos a ir a un modelo distinto donde los mismos nosotros que creemos mejor, estamos más por la idea del perímetro, por ese tipo de modelo, donde esta excepcionalidad la tenemos para el perímetro, no para el interior, no para el contacto, porque incluso el contacto de un penitenciario con arma, con un detenido, es un peligro para los detenidos, un peligro para el penitenciario, ¿no? Claramente, y para todo el mundo. No sé si se entendió todo lo que dije. Se entendió, igual en parte me sorprende porque no hay, en la región no hay sistemas penitenciarios que se pueda utilizar armas de fuego hacia el interior de los penales, no hay chance. Por eso, pero plantean la duda de si se va a poder. No se puede. Uno es uso de la fuerza y el otro es armas. En el caso de armas, lo que estamos diciendo es que nunca y que los que están adentro no tienen ni arma para llevarse a su casa, ni arma adentro, ni armería. De baja Hay en la letalidad periferia. Sí tienen, todos tienen. Armas de baja letalidad el cuerpo de requisa tiene. Y tiene que tenerlas. No es que puede no tenerlas. El cuerpo de requisa estamos hablando, ¿no? Que es el que ingresa en determinados contextos violentos. El personal que está en contacto con los privados de libertad de manera permanente no tiene ningún tipo de armas, ni puede tener ningún tipo de armas. O sea, tenemos 3 niveles. Por un lado, el personal que está en permanente contacto, el que llamamos de tratamiento o el operador de plan de vida. Ese no usa armas y no puede usar armas, de hecho va a ser civil, no va a estar habilitado ni siquiera a tener armas por la ley. O sea, no podría ni aunque lo habilitásemos nosotros. Tendría que tener una habilitación especial que no le estamos dando y ningún proyecto propone. Después hay un segundo cuerpo que es el de seguridad. Dentro de ese cuerpo, que sí está habilitado para usar armas más o menos letales, hay 2 contextos. En contextos de encierro,
La prohibición de uso de armas es absoluta. De armas de fuego, quiero decir, de armas letales, las conocidas como armas letales. Es absoluta por 2 motivos. Uno, por el que plantea la diputada Neira, para no poner en riesgo a las PPL, pero también por el propio personal, que puede ser tomado y el arma puede ser tomada y puede ser utilizada para un motín, para rehenes, para muchísimas otras cosas. Es por eso que la prohibición de armas es absoluta. Y distinto es la custodia perimetral. Y distinto es cuando se permite hacer uso, ¿no? En función de los permisos de tipo de arma que tienen, es el uso que se puede hacer. Y cuando se lo puede utilizar, se hace por los principios generales. Y los principios generales son similares a lo de la 5688 en cuanto a la autorización que le damos a la policía a usar la fuerza. Según quién tenga autorización a qué arma, es cómo puede utilizarla. Obviamente el criterio es más restrictivo cuando el arma produce un daño mayor. Pero los principios que nosotros le proponemos a la legislatura es el de necesidad, el de gradualidad, el de proporcionalidad, el que hace un procedimiento previo, específicamente al uso de armas letales, una diferenciación de las menos letales, y que además hace rendición de cuentas cuando uno se usa. A la oficina de control, asuntos internos, llámela como quieren, que cuando alguien utiliza la violencia, que eso tenga que ser informado lo más rápido posible a la autoridad para que haya doble control y pueda ser impugnado judicialmente. Pero no vemos el matiz, algo que haya algo más. Machea. Riesgo de vida adentro. ¿Cuándo? Cuando hay riesgo de vida adentro en un motín. Eso es otra cosa. O sea, cuando ingresa, en cualquier caso, sin armas de fuego. No se ingresa con armas de fuego, tampoco en un motín. No conozco antecedentes que hacia el interior. Desde el exterior sí ha habido casos, pero con armas de fuego adentro, que el Estado ingrese legalmente con armas de fuego es difícil. Sí, en las películas pasa. Y a veces hay armas de fuego, pero no las tendría que tener un agente público. No tendría. No le garantizo, diputado, que no suceda, pero no debiera. Me parece que me olvidé algo de ingreso y permanencia. No, esperen. Antes, en lo de ingreso y permanencia, me olvidé un tema que me parece no menor. Yo sé que el del traslado de las personas que está en ingreso y permanencia, y el de las sujeciones, medida de sujeción que surge muchas veces. Empiezo por el segundo. Las medidas de sujeción es cuando se inmoviliza a una persona, ¿no? En principio, la sujeción mecánica, que es esposar a una persona a algo, es una medida excepcional que no se puede utilizar como regla. Entonces, muchísimas veces en los traslados hay algún tipo de sujeción, entendemos eso, tiene que ser durante el traslado, pero a veces se utiliza la sujeción como castigo en determinados sistemas y se mantiene a la persona con esposas a una silla, a una camilla, 1, 2 brazos, las 4 extremidades, no como medida de protección de la persona, que a veces en muy pocos casos, en determinados protocolos, se utiliza la sujeción mecánica, pero en procesos muy regulados, sino que hay sistemas, como el cordobés, que lo utilizan como regla. Entonces, te portás mal, te pongo esposas y te ato una camilla y te dejo ahí hasta que te calmes. ¿Te esposo las celdas? ¿Cómo? ¿En Córdoba? En las camillas, es un desastre. Sí, pero bueno, no vamos a meternos con otras jurisdicciones, algo que no corresponde, pido perdón, no lo debía haber hecho. Hay sistemas en donde la sujeción mecánica funciona como castigo, los estándares internacionales lo prohíben, las legislaciones modernas lo prohíben y el proyecto J lo propone, esto de la prohibición de la sujeción mecánica, me parece razonable tomarlo. Y en relación al traslado de las personas que no lo tomamos, también, o sea, a veces el traslado de un establecimiento a otro se utiliza como castigo, establecer alguna cláusula expresa que prevea que uno está alojado en el lugar que por su etapa o como castigo o como privilegio, ¿no? A veces aparece alguien que no corresponde en un lugar mucho más cómodo, que no tendría por qué estar, y a veces alguien que tendría que estar en un lugar mejor está en un lugar mucho peor cuando no corresponde también. Ni para un lado ni para el otro, sabemos que el privilegio existe y que los castigos son necesarios también. Buscar una redacción equilibrada que no permita privilegios y que no autorice castigos innecesarios. Solo por seguridad. O por tratamiento. Por etapas o por seguridad, fundado, ¿no? Ahí fundado sí.
para agregar eso y que no se sorprendan cuando lo vemos. Bueno, y en relación al uso de la fuerza, en primer lugar, tomar los mismos principios de la 5688, que ahí ya había un acuerdo previo, creo. Y acá el proyecto suyo establece la prohibición de armas de fuego en ciertos espacios, tomamos eso, que es lo que acabo de decir, y el proyecto J, el uso de la fuerza como mecanismo de control interno, perdón, eso también, que no se puede usar la fuerza como método preventivo, ¿no? Si bien el Estado está autorizado, que la fuerza solo puede ser utilizada en la intensidad y por el tiempo que sea necesario, y gradualmente, y proporcionalmente. Lo único que me gustaría agregar es que para mí sería importante señalar como nuestro bloque mantiene el sistema de perímetro y cuando hablamos del uso de la fuerza intramuros, voy a ser honesta, lo limitaría a armas no letales. ¿Está así? Eso es. Es lo que dije, ¿eh? Ah, bien. Pero quería quedarme claro. El personal del servicio no puede utilizar armas que no sean letales. Lo que no podemos prever es que no haya otro contexto, pero no será personal nuestro. A ver, cuando ya es otro contexto, pienso en la fuga, va a ser personal... No. Supongamos otro contexto. Supongamos que hay un motín y está todo tomado con armas de fuego. Ojalá que no nos pase nunca en la vida esto, ¿no? Estamos diciendo algo que no nos va a pasar. Tocamos madera, todo, no nos va a pasar. Esto es madera con patas, toca el parquet. Pero, y sin micrófono, también sin cámara. Supongamos que tenemos un caos, no será el servicio penitenciario el que ingrese a resolver el problema. No, claro. Y sí. Los que ingresen ingresarán con la fuerza necesaria, proporcional. Y con sus propias reglas de empeñamiento. Y con sus propias reglas de empeñamiento. Exacto. Pero este personal no está preparado, en principio, para ese uso. 110% de acuerdo. Genial. Instalaciones Muy y bien, condiciones eso. de detención, ahora sí. Sí, infraestructura. Voy, espera que llego. Infraestructura. Bueno, acá también varios temas. En primer lugar, se suele establecer criterios generales para los establecimientos, por eso hablábamos sobre lo excesivamente reglamentarista. En este caso nos parece mejor establecer criterios generales, fundamentalmente que el establecimiento sea lo más parecido al medio libre y según la etapa de la ejecución de la pena que ese parecido sea lo más parecido, ¿no? No es lo mismo observación que prueba, o sea, no es lo mismo el principio que el final, no es lo mismo máxima seguridad que mediano o mínima. Teniendo en cuenta eso, el otro tema, sé que es un tema espinoso, pero tengo la obligación de mencionarlo, privatización de servicios. En principio, todos los proyectos también son pacíficos, es espinoso simbólicamente, pero en los textos no lo es. Ningún proyecto habilita la privatización de la seguridad o del tratamiento y ningún proyecto prohíbe la privatización de otros servicios, como podría ser alimentación, vestimenta, generación de trabajo. De hecho, hay proyectos que proponen el trabajo con cooperativas o con organizaciones de la sociedad civil o con empresas. O sea, en principio no hubo hasta hoy, no sé si la hay ahora, ninguna propuesta que diga que se puede privatizar seguridad y o tratamiento. Si nadie lo propone hoy, avanzamos y hay acuerdo. No se puede privatizar. Hay acuerdo, entonces avanzamos. Muy ¿Sigo? bien. Me voy a quedar solo, pero lo hago. favor. Yo sigo, no tengo problema. Media vez que te damos la razón, avanzá. Pero, por favor, es el momento. Salud, trabajo y educación. Si bien va a haber la próxima reunión de diputados, es para trabajar estos temas desmenuzados, el criterio general debiera ser que establecemos acá para el plan de vida que los ministerios respectivos tienen que liderar la política pública, no solo de manera técnica, sino también presupuestariamente. Esto no implica que el órgano no tenga que tener áreas específicas de salud, de trabajo y de educación, porque muchísimas veces se da que las áreas respectivas se van, ¿no? Defeccionan y hay que cubrir igual. Lo que sí estamos planteando en la ley es que el Estado dispone que los ministerios respectivos están obligados a sostener estos derechos y estos beneficios en cuanto sea al plan de vida. Sabemos que vamos a tener tensiones con los ministerios respectivos, pero si es una obligación establecida en la ley, es mucho mejor que si no lo está. Y si no, le mandamos armas no letales a los otros ministerios. Antes de esto, estaba el tema de infraestructura. Para decir algo de lo de él.
Sí, pero antes de contestarle eso, que también Sigo se me después con centros de detención, que creo que es a lo que vas vos. Pero pará, pues estaba el tema de infraestructura y el tema de comunicación y visitas, Después. salidas. Esos eran los temas que venían después de uso de la fuerza. No, sí, claro. Infraestructuras, instalaciones, establecimientos. ¿Sí? Estoy en centros de detención, en instalaciones. Después para comunicación, instalaciones especiales, Claro. falta un montón para eso. Bueno. Después Digo cupo. algo chiquitito. A ver, nosotros creemos que hay que buscar un modelo donde se pueda plantear lo que el Estado tiene que garantizar en materia de salud, de educación, de trabajo. ¿Por qué? Porque en definitiva también lo vemos en algunas cuestiones de redacción donde se plantea el Estado conveniará con... Y la verdad es que sí, el Estado conveniará con, pero si no hace el convenio no puede quedar en el aire. Entonces nos parece que el mejor mecanismo es plantear, bueno, ¿qué es lo que el Estado tiene que garantizar en materia de educación, de salud, de trabajo? Y luego poner que el Estado realizará para eso los convenios respectivos. Entonces, bueno, ahí ya no hay lugar para que diga, bueno, no pude hacer el convenio. Bueno, no pudiste hacer el convenio, pero tenés que garantizar. ¿Se entiende? Sí, en eso, más allá que lo vamos a discutir en la que viene, a ver, lo que creo es que hay que tratar de poner entre el derecho y la persona la menor cantidad de barreras posible. Entonces, mientras más cercano está el que tenga que responder a esto y además cumpliendo con una ley específica, mayores posibilidades, porque sabemos que los derechos en la Constitución Nacional y de la ciudad hay enorme cantidad de derechos que no se cumplen y ni siquiera hay un lugar a donde intentar que se cumplan. Lo decíamos, no voy a repetir lo de la vez pasada, pero digo, aún en el de educación, vamos a tener instituciones que por ahí están en la provincia de Buenos Aires. Hay jurisdicciones municipales, jurisdicciones provinciales, la jurisdicción nacional, cruzada. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que no sea que el funcionario del área le manda una comunicación a otro y le dice tenés que garantizar esto y después ya está, ya cumplió. Sino que efectivamente el funcionario del área tenga la obligación de que esté la educación y si el Estado no le contesta, que arme un convenio con una iglesia, con un privado, con alguien, pero que lo haga. Y en el caso de la educación y de la salud, dentro de todo, como decíamos la vez pasada, hay una infraestructura. En el caso del trabajo no hay política, ni hay una institución que pueda efectivamente brindar esto. Entonces, tomar lo que haya del Ejecutivo, bienvenido sea, del Ministerio de Educación, de la Agencia de Habilidades, del Ministerio de la Secretaría de Trabajo y demás, porque además son un conjunto, nosotros estamos planteando un conjunto de políticas que no hace solo a la formación y la capacitación, sino también a incentivos para contratarlos, a la posibilidad de vínculos con el sector privado, el autoempleo, se necesitan políticas específicas para los jóvenes adultos, que acá en el proyecto se los determina como un colectivo, pero que bueno, hay que tomarlo en cuenta esa determinación para que efectivamente tengan los derechos que les corresponden. Pero bueno, esto lo discutimos la que viene. Sí, y plantear responsabilidades, como poco decía Siciliano, lo traes con educación. Bueno, en educación, el Ministerio de Educación tiene que haber un responsable, un área responsable de este tema. En salud lo mismo, en trabajo habrá que ver qué dispositivo se construye, pero digo, tenemos que construir responsabilidades porque si no, queda todo en el aire, como dice Matías. Sí, y me parece que los proyectos proponen también, creo que cuando lleguemos a salud, trabajo y educación y analicemos derecho por derecho, sobre todo como herramienta de plan de vida, más que como derecho a garantizar, debiera fluir naturalmente las respuestas a estas cuestiones. Centro de detención, bueno, principio de cercanía, sobre todo porque podemos llegar a tener penales fuera de la ciudad. Tiene que ser un principio, o sea, en ningún caso la ciudad podría tener penales muy lejos de la ciudad, ¿no? Establecer que es lejos y que es muy lejos también es un criterio, pero bueno, hoy más o menos pareciera ser claro por la zona AMBA. Claro. Separación por género y por condición de privación de libertad. Esto obviamente tiene como excepción las personas que se incorporen al régimen anticipado. Después, que cada centro de detención tenga un reglamento propio, obviamente por sus particularidades, pero que ninguno impida la ejecución del plan de vida, o sea máxima, mediana o mínima seguridad, o lugares de ingreso y egreso prácticamente libres, que tengan condiciones adecuadas. Después, instalaciones especiales para algunos grupos en particular, fundamentalmente mujeres, personas embarazadas. Es deseable que el sistema no tenga ninguna,
así como también es deseable que no tenga madres con hijos, pero puede haber alguna excepción, si bien en las solturas anticipadas o en las prisiones domiciliarias o en otras modalidades alternativas a la prisión se propone y todos los proyectos proponen. Hay que prever que si hubiese algún caso tienen que ser instalaciones diferenciadas con el debido cuidado de las niñas y niños, también para discapacitados, también para adultos mayores, también para personas LGTBQ y más. Esto es conteste con todas las legislaciones de todas las provincias y agregamos una sola particularidad que es la ampliación del periodo de joven adulto, que para el modelo tradicional es 18 a 21, lo consideramos exiguo el plazo para trabajar con los jóvenes, hoy uno es joven hasta mucho más tiempo y las particularidades de ese grupo poblacional suelen ser comunes, por ejemplo el tema que planteaba usted antes, adicciones, violencia, energía, o sea, separar a los 21 del grupo joven no parece un acierto técnico, proponemos una ampliación hasta los 25, fundamentalmente a los efectos de la implementación del plan de vida y poder darle un seguimiento más específico a ese grupo que cada vez es más grande, con problemas más comunes, a pesar que provienen de diferentes clases. Uno es el de la violencia y otro es el de las adicciones, ¿no? Entonces, sí. Nuestro bloque va a acercarte una redacción, una propuesta de redacción para el tema de mujeres con niños, que lo va a trabajar la diputada Freire, con gente que tiene experiencia en el tema, porque compartimos el principio, intentar que los niños y niñas no estén dentro de un ámbito de privación de la libertad, pero los casos excepcionales, la lactancia también lo planteaban hoy algunos asesores, bueno, nos parece que tienen que tener algunos principios que hay que desarrollar cuidadosamente. ¿Parece bien? Ahí, dentro de la clasificación, también proponíamos clasificar según modalidad del cumplimiento de la condena, el periodo de la libertad que sale y vuelve, o sea, cuando estás hablando de la clasificación de instalaciones especiales para. Ok, está. Después incluir jóvenes adultos. Es esto. Bueno, el tema de los niños, lo que decíamos, y en el caso que estemos, en el tema de que los establecimientos educativos sean con concurrencia fuera de... Con una salvedad, que puede haber establecimientos, sobre todo los complejos nuevos, más modernos, los distintos módulos pueden tener características distintas. O sea, puede haber módulos de máxima, de mínima o de mediana en un mismo complejo. Entonces, a veces puede tener seguridad perimetral de máxima, pero hacia adentro del establecimiento puede haber un lugar de mínima, ¿sí? Solo para tener en consideración que puede haber estos matices, sobre todo en la primera etapa. Después, cuando vayamos a hacer un sistema más grande, está claro que no, pero en la primera etapa con pocos presos. Y el otro tema es el de, hay varios proyectos que proponen comisiones, ¿no? Hay una... Ya lo dijo el general. El proyecto de Alperín, el proyecto... hay diversos proyectos. Hay comisiones que tienen que ver con la transferencia, acompañar el traspaso, la gestión. El de Ferreño, por ejemplo, propone una comisión permanente de seguimiento que haga inspecciones y demás legislativas con respecto al servicio penitenciario. En mi caso proponía también en otro proyecto específico y en el de servicio penitenciario una comisión. Por ejemplo, en el de Suárez se creó una comisión de acreditación de capacidad de cupo. En el de Ferriño, una comisión de seguimiento al sistema penitenciario de la ciudad, que tendrá la facultad de establecer y realizar auditorías periódicas sobre el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos. Se existe ese órgano. Se llama el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura. Es un proyecto PJ de 2018, aprobado, y está en funciones. Lo está integrado y todo, y hay algunos diputados de la mesa que lo integran. Igualmente, una cosa es el Comité contra la Tortura, que yo he colaborado activamente para que funcione, y otra cosa es que haya una comisión de seguimiento de la ley de la legislatura. Son dos cosas distintas, no es lo mismo en el periodo de implementación de la ley que la legislatura, una vez que se apruebe, haga un seguimiento de la implementación de la ley para ir controlando, verificando cómo se implementa, y otra cosa es la tarea continua, minuciosa que tiene el Comité contra la Tortura, que vos la conocés mejor que yo. Me parece que son tres temas distintos. Uno es el control del funcionamiento del sistema, presupuestario, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El control del sistema lo hace el mecanismo de control
Hay un convenio internacional, hay una ley nacional y hay una ley local. En la ciudad funciona desde 2018. La presidenta del mecanismo local es María Rosa Muñoz, que es la defensora del pueblo. Eso es en cuanto al control del sistema de ejecución de la pena. En cuanto a los cupos y condiciones del alojamiento, ahora me refiero, va por separado, hay una propuesta específica. En cuanto a crear una comisión de seguimiento del convenio, no hay convenio para seguir con una comisión. En cuyo caso, si hubiese convenio, cuando lo haya, el convenio viene a la legislatura. Si la legislatura quiere proponer una comisión de seguimiento, podrá. Pero no podemos crear una comisión para seguir un convenio o una ley sin un convenio para seguir. Y para seguir la ley sí se podría, no lo hicieron en otras leyes. Pero además, en la de seguridad también, perdón, que además están las comisiones tanto de seguridad como de justicia, que a través de ellas podemos llegar a esa información. Y, por ejemplo, doy casos, cuando hicimos el fuero laboral y demás, no es que creamos comisiones especiales por cada uno de los temas, que entiendo la dimensión de la ley que estamos elaborando y que se va a poner en práctica, pero si por cada ley que nosotros estamos haciendo, de las cuales tenemos que continuar muchos, porque estamos también trabajando por esta autonomía, vamos a crear comisiones especiales, es imposible. Evaluémoslo, pero habría que evaluar por qué en este caso habría una comisión especial para seguir el cumplimiento de una ley, como si hubiese dudas, en este caso más que en otros, que ameritan crear una comisión, que en otros casos no. No, más que en otros no. Cuando se hizo, por ejemplo, la ley de traspaso del subte, la ley de seguridad, en la ley de traspaso del subte, en la ley de seguridad, lo que pasa es que la realidad, todos sabemos que hay un máster en no cumplirlo después, ni siquiera integrarlas. Por ejemplo, yo estoy pidiendo ahora que se integre la del subte, que se creó con el traspaso del subte en 2012. Pero habría el Consejo de Seguridad ni hablar. Pero creo que no estaría de más para que haya un acompañamiento de la legislatura. Sí. La de seguridad pública también hubo. No, a ver, estamos creando un sistema y estamos ganando autonomía y es una novedad para nosotros y para la federación, porque empieza a haber problemas de jurisdicción, transferencia, competencias, convenios. Yo lo que podríamos pensar es explorar la posibilidad de una comisión que dure un tiempo determinado a los efectos de el puesta en funcionamiento del sistema y que concluya con un informe del Ejecutivo. Pero hacer una comisión para este sistema de manera permanente no sé si tiene razón de ser, ¿no? Esa es una opinión, quizás podemos... ¿Estás el micrófono? Dale. Confundo las medias. Ahí está. Yo pienso algunos temas que podrían tratarse. Digo, no es lo mismo un sistema penitenciario desde el minuto cero. Pienso en voz alta, por ejemplo, ¿quién va a controlar las personas que ingresan como miembros de este sistema? Una opción es que sea el mecanismo... No, el otro. Tampoco podría haber otro. Pues, no retrocedamos, Graciana. Ya tenemos una comisión. Ya. No, para eso sí. Si hay otros aspectos de la implementación de la ley, bueno, sí. Pero la operación del sistema lo controla el mecanismo local. Ya hay uno y lo debiera hacer mucho más. No lo pongo en discusión. Digo, hay temas que frente a cualquier blanco, una comisión, por lo menos el primer tiempo lo que abunda no mata en este sentido. Lo único que les pido es que no deterioren el estándar del mecanismo local, porque cuesta mucho crear organismos de control que tengan eficacia y que sean fuertes. Entonces, yo creo que más que crear otros organismos de control, hay que fortalecer el que hay. A ver, ahí la propuesta del diputado Reyes nos parecía adecuada y Alperín también lo dijo. Podemos crear una comisión que coordinada y sin superponerse con el mecanismo, porque estamos ante un hecho, si bien no existe una comisión de transferencia, vienen los funcionarios y nos cuentan cómo funciona, ¿no? Porque vienen y dicen, nos juntamos, discutimos esto, armamos tal cosa, armamos tal curso de penitenciario, armamos tal, o sea, nos vienen y nos cuentan cosas que pasan. Entonces, nosotros nos gustaría que ese traspaso, tratándose de un tema tan importante, participar. Pero digo, en algún momento se generará y nosotros estamos discutiendo la ley ahora. Entonces lo que nosotros decimos es, en el proceso de creación
y en el acompañamiento que involucra también si hay traspaso o no el proceso de creación, que haya una comisión de la legislatura que sin superponerse y respetando las atribuciones del comité, que haya una comisión legislativa. A ver, digo, me parece que hay un tema que esta ley es una ley, como siempre se dijo desde el primer momento, que está construyendo la legislatura. Creo que por eso hay un interés de los diputados autores del proyecto, de alguna manera de decir, bueno, si vamos a construir esta ley, la vamos a votar, queremos hacer un seguimiento de la implementación, porque la verdad que estamos poniendo mucho en juego. Me parece que casi diría que la comisión tendría que tener mayor énfasis en ser informada, casi que también tiene que ver con que tenemos malas experiencias y no depende de los funcionarios, porque los funcionarios van cambiando y nosotros queremos saber que quien sea, que ojalá que sea acá Alperín, pero digo, que quien sea que implemente a lo largo del tiempo esta ley, mantenga informada esta legislatura de los avances, de cómo se viene implementando, etc. Podemos pensar una comisión con competencias bien definidas que en ningún momento se solapen con el comité, porque yo coincido que hay que fortalecer el mecanismo, que el mecanismo al revés tenemos que fortalecerlo de todas maneras y que no cabe duda que, y es otra cosa que vamos a plantear más adelante, que hay que hacer un control de legajos y que el control de legajos tiene que pasar por ahí, ¿no? Yo lo único que quiero agregar es que existe la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires que naturalmente controla la implementación, el seguimiento, la construcción y demás que se tenga que dar en el marco del sistema penitenciario, pensando puntualmente en lo que es infraestructura. Y además, en el marco de no desnaturalizar, creo que también es relevante entender que tanto la Comisión de Justicia como de Seguridad de la Casa tienen dicha función. Y dicho sea de paso, invito a la reflexión. Digo, nosotros hoy tenemos y formamos parte de lo que es la Comisión de Videovigilancia, que la realidad es que en el transcurso del tiempo ha quedado prácticamente en desuso. Digo, entonces tenemos ahí también un problema porque la digitalización, las herramientas que tenemos desde esta casa van corriendo muy por detrás de las herramientas que tiene el Ejecutivo a los efectos de la implementación también de esa ley. A ver, digo, el llamado a la reflexión, diputada Parry, debería ser para el oficialismo de esta ciudad y para el Ejecutivo de esta ciudad, que sistemáticamente han decidido no implementar las comisiones que crea esta legislatura, empezando por el Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad, perdón, que ustedes saben que lo vengo pidiendo hace añares y que no se dignan a convocar cuando debería ser un ámbito que debería funcionar permanentemente. Así que de parte de la oposición, el llamado a la reflexión lo tenemos muy activo, lo tenemos muy presente, el Consejo de Seguridad, la Comisión de Seguimiento de AUSA, la Comisión de Seguimiento del Subte, la Comisión de Seguimiento de Videovigilancia, digo, todas las que no implementan con responsabilidad directa como el Consejo de Seguridad de parte del Ejecutivo o con obstaculización permanente del oficialismo a lo largo del tiempo, y no digo de solo, imagínate que la del subte viene desde el 2012. Viene de larga data. Bueno, tomamos parte de la misiva para trasladarla, sobre todo en esta constancia que es el Consejo de Seguridad del reclamo. Sí, yo lo que les propongo son dos cosas. En primer lugar, una propuesta que la ley tiene es que el servicio tiene que mandar informes anuales y que el organismo de control interno tiene que mandar informes anuales con 5 casos de violaciones de derechos humanos. Está creada a imagen y semejanza de la Oficina de Control de la Policía de la Ciudad, que tiene eso y que lo hace, el envío de los casos a la legislatura, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, obviamente estamos abiertos a comisiones que nos controlen desde todo punto de vista, tomando en cuenta la experiencia que esta legislatura tiene. Cuando uno crea muchas comisiones para controlar, lo que termina pasando es que ninguna controla porque nadie sabe bien cuál debe controlar. Y adentro de esa salvedad que ya hay creado algo para controlar el sistema, que no tiene nada que ver con el convenio o con el traspaso, porque esta ley con traspaso o sin traspaso trata de qué regulación va a tener la ley de ejecución de la pena. En tercer lugar, para todos los otros aspectos que no estén contemplados en el mecanismo local y a fin de no deteriorar un organismo de control y una política de derechos humanos, todo lo que quede por fuera
bienvenido sea que generen un organismo de control, rendiremos cuentas sin ningún problema, el Ejecutivo está abierto a rendir cuentas. Y así agrego, para que creen en esa comisión para controlar, que falta el tema del cupo y condiciones de alojamiento, que si bien es una de las cosas que debiera controlar el mecanismo local, para darle esa función hay que establecer por ley que haya cupo y condiciones de alojamiento, y si les parece avanzamos con ese tema, estando de acuerdo con el anterior. Muy ¿Sí? bien. Tengo dos pedidos de palabra, ¿Están Graciana de acuerdo? y Jimé. Sí, yo voy a ser muy breve. El proyecto que presenté yo establece los controles de la auditoría y Sí, claro. me parece que es razonable porque es el objetivo. El hecho que no funcione es casi una nota de color, pero bueno. Dicho esto, lo segundo que voy a decir es que sin perjuicio de los mecanismos de control, sea la auditoría, sea el mecanismo de lucha contra la tortura, no me parece mal un mix entre lo que decía Reyes y lo que decía Barrotaveña. Creémosla con un tiempo determinado y punto. Me parece, no me parece un punto para detenerse. Está bien que se controle. Es cierto que tenemos una experiencia traumática por la falta de conformación de las comisiones. Avancemos. Muy breve, porque digo, coincido con la diputada, no es para profundizar ni quedarnos estancados en esto, pero sería muy cuidadosa en no duplicar competencias que sí ya tienen otros poderes, la auditoría, el comité, lugares, organismos que sí funcionan, con lo cual me parece que no es un buen ejercicio duplicar competencias. Respecto a algo que solo quiero aclarar, la diputada ya se fue, Neira, pero la comisión de videovigilancia sí funciona. De hecho, la integramos en conjunto con ambas presidencias de Justicia y Seguridad y funciona. Y si es a los fines de recibir información de cómo viene dándose o cómo va a darse la implementación, mi opinión es que la Comisión de Justicia y Seguridad tiene las competencias y la capacidad para funcionar de tal forma. ¿Podemos seguir? Bueno. Nos queda un tema, ¿no? No, condiciones simplemente de para mencionar, a ver, los instrumentos de control son muchísimos y no quiere decir porque haya uno se superponen los demás, porque cada uno tiene sus especificidades. La auditoría de la ciudad es un control ex post que hace informes que en general tienen años vencidos o más de un año vencido, también con mayoría del oficialismo, que también se encarga de que haya una dilación, igual que hemos tenido comisiones en la legislatura que durante años por ahí no funcionan, no se reúnen y demás. Sabemos que no puede pasar con esta comisión, pero nos parece que es una situación, estamos completando el sistema, si se quiere, con la creación de la policía, las transferencias de la justicia y en este caso con la ley de ejecución de pena y la creación de un servicio, que nos parece que es un hito muy importante de la ciudad, en la autonomía y demás, que nos interesa acompañar en tiempo real. Ese acompañamiento en tiempo real, en todo caso, lo hace la SIGEVA, la sindicatura de la ciudad, pero es un órgano del Ejecutivo sin participación de la oposición. Recordemos que el 12% de los pedidos de informe que presentamos en la legislatura son aprobados, menos de la mitad son contestados. Es decir, nosotros tenemos, por la característica del sistema republicano, una característica de control sobre el Ejecutivo, pero en este caso no es de control cotidiano. Lo que estamos planteando es una situación excepcional y acompañar ese proceso. Estamos viendo una situación rara. La oposición pide más comisiones y el oficialismo dice centralicen el control. Suele ser al revés. La oposición pide centralizar los mecanismos de control porque además suelen ser gobernados por la oposición, como es el mecanismo local para la prevención de la tortura. En general, la oposición quiere controlar y los ejecutivos no quieren que los controle. Esa es la regla general, es que la oposición quiere controlar, pasa ahora en el Congreso. Comisión Libra, comisión Fentanillo, más allá de las operaciones. Más allá de las operaciones generales, el Ejecutivo no quiere que lo controlen y el Ejecutivo quiere controlar. Pero es algo lógico que funcione, que sabemos de la política. No, que a ver, el punto de discusión está planteado. Yo cuando decía lo de la comisión especial por un tiempo perentorio para dar el alzamiento o sea, el seguimiento a la creación del sistema, tenía que ver con eso, con no hacer una comisión permanente que después se obstaculiza o no se genere y más. Lo que podemos hacer, como un punto de encuentro entre las dos posiciones, es obligar en la ley a que el funcionario de máxima jerarquía del sistema tenga que venir a plenario de comisiones, estas 3 comisiones en la legislatura, y lo fijamos en la norma.
Y creo que lo que tenemos es una reunión informativa de estas características con la ley ya en curso, con el funcionario, esperemos que sea Leandro Alperín, si no será otro, que tenga que dar explicaciones del caso. Me parece que es lo más saludable la legislatura funcionando en su plenario de comisiones. Viene cada 2 meses, en los primeros 6 meses de implementación de la norma, y va contando los avances, podemos tener un ida y vuelta, y ahí no hay posibilidad de demora. Y en todo caso es el Ejecutivo el que incumplirá, que no enviará a su funcionario. ¿Sí? No me parece mal. Me parece una buena alternativa. Lo que propongo es lo siguiente. Cerremos una posición respecto a esto y ofrezcamos charlémosla después, si quieren. Claro, y ofrezcamos una redacción. Cualquiera de las opciones me parece que están bien. Me parece que todos queremos cumplir con eso, ¿no? Sí, claro. Está clarísimo cuál es el punto, podemos seguir avanzando y vemos cómo lo plasmamos en el materiales de alojamiento. Sí. Eso, acá hay una innovación. Y no lo enterremos al Perín, que todavía está vivo. No, estoy re vivo. ¿Por qué? ¿Quién me va a enterrar? ¿Dónde me enterraste? ¿Qué dijiste? ¿Me entregaste? No, ¿cómo te voy a entregar? No. Dijo, esperemos que sea el Perín. Ah. Él, claro que va a seguir siendo. Bueno, seguimos. Comisión, sí, cupo de condiciones materiales de alojamiento. Dedicate a las cárceles, está buenísimo. Cupo de condiciones materiales de alojamiento. Bueno, si bien todos los sistemas penitenciarios del mundo tienen problemas con el cupo y con las condiciones materiales del alojamiento, no es frecuente que se establezcan en una norma criterios. Yo sé que puede haber mejores redacciones, puede haber prohibiciones, puede haber órdenes al Ejecutivo de imposible cumplimiento, pero considero que es un avance importante en materia normativa que haya, acá sí hay una comisión, por eso habría una comisión más, una comisión de acreditación y cupo que establezca distintos tipos y momentos de alerta para el sistema cuando está llegando al tope máximo de población según los cupos dispuestos en función de los convenios y los estándares internacionales y nacionales en la materia. Lo que se propone es que haya una comisión integrada por la legislatura, por el mecanismo local para la prevención y por el Poder Ejecutivo, que establezca criterios y pautas de habilitación y alertas para cuando los establecimientos de encierro están llegando al 90 o al 95% de la población para que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tomen las medidas que la ley le da. Si le parece bien, creamos esa comisión que, entre otras cosas, puede declarar el estado de emergencia, ¿no? Lo cual habilita que los jueces no manden gente porque sí. ¿Puedo decir algo? Pero a mí me encanta la idea de cupo. Así como me encanta, creo que no va a funcionar. O sea, no veo. Funcionaría si pusiese prohibiciones. Por ejemplo, si la comisión de cupo dice se prohíbe el ingreso, eso no funcionaría. Ahora, la comisión de cupo no tiene funciones resolutorias de prohibir el ingreso. Lo que sí genera es una alarma que permite que la sociedad y los 3 poderes del Estado no puedan decir que no sabían que eso está pasando. Y no puedan decir que no sabían que el cupo está por llegar al máximo. Por lo tanto, cuando usted sobrepasa el cupo, ya no es sin conocimiento, que es lo que aducen las autoridades penitenciarias en general cuando tienen sobrepoblación, hacinamiento. Dicen, yo no sabía, de repente me cayó, no sabía el cupo, y en general modifican los estándares de cupo en función de cuántos presos tienen. Entonces, nos enteramos, por ejemplo, bueno, el Servicio Penitenciario Federal, de hecho, ha modificado con la misma cantidad de celdas los criterios de cupo según el gobierno, cada gobierno más de una vez. En la misma celda a veces cargan uno y te dicen que tienen cupo y le dicen que tienen cupo para uno, a veces entran 2 y ponen 2 camas y le dicen que tienen cupo para 2, y a veces entran 3 y le dicen que tienen cupo para 3. En realidad, el cupo se establece por estándares internacionales de metro cuadrado, baño, alojamiento colectivo individual. Esos criterios no los controla nadie. Entonces lo que decimos es que haya una comisión que establezca esos criterios objetivos y a su vez los criterios subjetivos que la ley propone, ¿no? Tiene que tener, no alcanza con que tenga un lugar para dormir, si no tiene un lugar para tener educación, para no tener trabajo, para no tener recreación. Esos criterios que hace una comisión que le pueda informar a los 3 poderes del Estado que la condición está estable, que está crítica o que sobrepasaron ese nivel y hay que tomar medidas. Representante del Poder Legislativo, de la mayoría y minoría, representantes del mecanismo local y representantes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Está en el proyecto Suárez. Muy bien. El tema que pasamos, que es el de comunicación y visitas y salidas de asistencia espiritual.
No lo nombré todavía, ¿eh? No, En el proyecto Suárez está antes que lo que pero hablamos porque recién. cambiamos el orden. Tenés una propuesta por temas. Dale. No seguimos ningún proyecto en particular para que nadie se hace el tema. Pero claro, ustedes están viendo el proyecto ahí. Nosotros estamos siguiendo los temas en función del acuerdo que hubo entre las presidencias de las comisiones que me dieron el orden. Y yo me mantengo. Seguiría el de Suárez si quieren, pero sigo el que quieran. Bueno, régimen de comunicación y visitas. Acá es donde viene el tema que planteaban antes en relación a las visitas. O sea, la restricción de derechos las tratamos derecho por derecho, ¿no? Entonces, en este caso, el proyecto ejecutivo, proyecto Peñafort y el proyecto Suárez, todos se manejan dentro de las reglas Mandela que van del 58 al 60. No hay, la verdad, diferencias. El proyecto del Ejecutivo prevé expresamente visitas de contacto según evaluación de riesgo. Los otros no lo plantean, pero tampoco lo prohíben. En relación a la asistencia espiritual y al derecho al acceso al culto, los tres son parejos. Me parece que hay una redacción común que es aplicable sin problemas en cuanto a las visitas, que incluye las visitas de culto. Es el único caso que hay una visita más. Y todos son parejos en eso. Sí, hay algo que se menciona en uno de los proyectos que es, si bien están en muchos incorporados el tema del tratamiento abusivo sobre las visitas, el tema de poner explícitamente la necesidad de contar con tecnología. Hoy uno va a un aeropuerto, a cualquier lado, y hay otro mecanismo no invasivo. Tratar de ponerlo explícito. Sabemos que supone presupuesto y demás, pero tratar de tener mecanismos que no permitan que se reproduzca lo que hoy están viviendo. Lo voy a tratar con total confianza, diputado. Estamos pensando cómo ponerlo, el tema del uso de la tecnología, porque si bien es cierto que hoy la tecnología nos permite muchos avances, sobre todo para disminuir la necesidad del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza o la invasión a la privacidad, como es en estos casos, redactarlo, le solicitamos colaboración. Si puede colaborar con nuestro equipo para redactarlo eso de la mejor manera posible, estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque voy a decir, ahora no, pero en el pasado ha habido visitas a mis clientes que reemplazaban el débito conyugal. No, bueno, diputada, eso no va. Lo que nosotros decimos es, sin perjuicio de los excesos que comprendo a todos. No sé qué le pasó a su cliente, pero... No, me pasó a mí. Bueno, no quiero saber todo. No voy a entrar diputada. en detalles. Lo que sí digo es que, o sea, para las requisas, a las visitas, sí establecemos criterios vinculados al género. O sea, obviamente no puede haber un hombre que requise a una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la requisa personal hoy se vuelve mucho menos necesaria que en tiempos anteriores, por lo que señala el diputado Barrotaveña. La tecnología hoy nos permite ser menos invasivos con las personas sin importar el género o las condiciones que tengan. Son invasivas, pero de otra manera, ¿no? Son invasivas sin tacto y sin contacto visual directo. Entonces, se puede utilizar la tecnología no solo para eso, sino para muchas otras cosas más. Estamos de acuerdo. Recientemente hicimos una visita al penal de Mendoza que utiliza esos criterios. Ezeiza Federal también utiliza. Hay varios penales que utilizan los criterios. Lo que estamos buscándole es la forma para redactar una cláusula que la tecnología se use y no poner que la visita no será invasiva. O sea, ver cómo incorporar la tecnología en la redacción. Pero sí, si nos ayuda, como con trabajo, también se lo vamos a agradecer. Y después tomar en cuenta con la infraestructura el tema de visitas íntimas, que haya un espacio específico. Está previsto. Está previsto. Sí, no se puede. No, si no, en cualquier lado no. Tiene que haber un espacio específico. Bueno, federal lo tuvimos que hacer con la UOCRA, con un convenio con la UOCRA se construyó el espacio de visitas íntimas porque no existía. Yo no hablo de esos temas, Graciela. Es él. El problema de ser conservador. Sí, exacto. La gente tiene derecho a visitas íntimas con todo lo que ello implica. Pero que no, nada, cada uno tiene derecho a lo que quiera, sí, yo no tengo problema. Sean felices. Bueno, entiendo que hemos cumplido con el orden del día. ¿Para hoy? Sí, terminamos. Y nos vemos el miércoles a las 11 por este mismo canal.